Vamos a hacer un pequeño recuerdo anatómico acerca de las estructuras que conforman el oído o el aparato de la audición. Recuerden que las dos funciones principales del sentido del oído es precisamente este, ¿no? El oído y el equilibrio. Entonces esas dos funciones forman parte de todo lo que es el conjunto del aparato auditivo, ¿ya? Entonces, el aparato auditivo se va a dividir en tres segmentos, ¿no? El conducto auditivo externo, el conducto auditivo medio, ¿no? El oído externo, perdón, el oído medio y el oído interno, ¿ya? Esto también nos va a permitir determinar la naturaleza y las causas que van a generar, por ejemplo, las famosas hipoacusias. Saben que tenemos dos tipos de hipoacusias, ¿no? Son unas hipoacusias que son de transmisión y otras hipoacusias que son de percepción o neurosensoriales, ¿no? Entonces, de manera general, ustedes van a ver que todo lo que genere trastornos tanto en la caja media como el conducto auditivo externo va a generar una hipoacusia de transmisión, porque precisamente esa es la función de estos dos segmentos, ¿no? Transmitir y dirigir las ondas sonoras hacia el aparato receptor que está localizado en el conducto auditivo interno. Y a su vez, toda patología que genere una alteración en el conducto auditivo interno va a generar una hipoacusia de percepción o las famosas neurosensoriales, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿qué elementos anatómicos tenemos a nivel del conducto auditivo externo? Dos importantes, ¿no? El pabellón auricular y el conducto auditivo externo propiamente dicho, ¿no? El pabellón auricular forma como una especie de antena radar que sirve para captar todas las ondas sonoras, ¿no? Un detalle importante es la inervación, recibe nervios, recibe inervación a partir de el trigémino, nervios espinales en la parte inferior y en la parte media o en la concha va a recibir inervación proveniente del facial. Y esto va a ser importante porque va a haber un síndrome que lo vamos a ver después, ¿no es cierto?, que va a generar manifestaciones en esta zona, ¿no? Recuerden que la estructura es cartilaginosa, a excepción del lóbulo, que es carente de cartílagos, ¿no? El conducto activo externo, ¿no es cierto?, que tiene una dirección de afuera hacia adentro, de arriba hacia abajo, ¿no?, y de atrás hacia adelante. Va a tener también dos partes o dos segmentos, ¿no? Una parte membranosa, que va a ser la más externa, y una parte ósea, que va a ser la más interna, ¿no? La importancia de esta parte externa membranosa es que presenta un epitelio con que va a caracterizar la secreción del famoso cerumen, ¿no? Que viene a ser una sustancia antibacteriana que evita pues el ingreso de gérmenes en esa zona, ciliada, ¿no?, del epitelio. La importancia de este conducto es precisamente esa, dirigir y transmitir las ondas sonoras. Entonces, toda patología que afecte el conducto auditivo externo, tanto el pabellón como el conducto auditivo externo, va a generar una hipoacusia de transmisión, porque se va a alterar o se va a ver alterada la transmisión del sonido. Y lo más frecuente acá, por ejemplo, es el famoso tapón de cerumen, ¿no es cierto? El paciente genera hipoacusia de transmisión por un tapón de cerumen o la presencia de cuerpos extraños en esta zona del conducto auditivo externo. ¿Bien? Luego tenemos la parte del conducto auditivo medio, que es una zona también muy importante, en la cual vamos a encontrar diferentes estructuras anatómicas. La caja del conducto auditivo medio tiene la forma de un cubo. O sea, eso significa que tiene 6 paredes, ¿no es cierto? Un techo, un suelo, una pared anterior, una pared posterior, una cara que es medial hacia la línea media y una cara que es externa, ¿no? Entonces, la cara externa va a estar conformada por la membrana timpánica, ¿no? La membrana timpánica, que a su vez va a ser el límite, ¿no?, del conducto auditivo externo en su parte medial, ¿no? Acá tenemos la membrana timpánica, que tiene algunas características que lo vamos a detallar ahora, ¿no? Por translucencia, la membrana timpánica está conformada por 3 capas, una capa externa que es cutánea, una capa interna que es fibrosa y una capa más interna que va a ser la mucosa, ¿no?
Por translucencia nosotros podemos ver en la parte superior y anterior, ¿no es cierto? Imagínense que esta es la orejita izquierda, en la parte anterior y superior, ¿no? La proyección del músculo o del manguito del huesito martillo, ¿no? Esta es la proyección que se da hacia adelante y hacia arriba. No ha salido en la figura, pero la capa intermedia, que es la capa fibrosa, ¿no? Solamente cubre o deja de cubrir precisamente en esta zona, en forma de V, que es la zona donde se va a insertar la cabecita del martillo. Entonces esa zona queda libre, es la famosa pars flácida, ¿no? A diferencia de todo el resto de la membrana timpánica que va a estar cubierta de su membrana mucosa, membrana fibrosa y su membrana cutánea. Por ende, esta es la zona, ¿no es cierto?, más proclive a las perforaciones. ¿Ya? Otro dato importante también a nivel de la membrana timpánica es que si nosotros dividimos, ¿no es cierto?, tomando como punto medio el ombligo de la membrana timpánica, que sería este, en 4 segmentos, 2 anteriores y 2 superiores, perdón, 2 anteriores, anterosuperiores y 2 posterosuperiores, ¿no? Vamos a ver de que existe un elemento anatómico que va a pasar por los segmentos superiores o por los segmentos superiores tanto anterior como posterior, que va a ser el nervio, la cuerda del tímpano, que es rama del facial. ¿Ya? Esto es importante porque cuando nosotros querramos hacer, por ejemplo, un manejo quirúrgico de una otitis media purulenta y tengamos que drenar, ¿no es cierto?, las incisiones las tengamos que hacer siempre, tanto en la parte anteroinferior como posteroinferior, para no lesionar este nervio. ¿Ya? También se destaca de que en el cuadrante anterior e inferior existe la famosa pars luminosa, que es esta especie de destello que caracteriza una membrana timpánica sana, saludable, ¿no? Por efectos de una otitis media, por efectos de colecciones dentro de la caja timpánica, ¿no?, esta pars luminosa va a desaparecer, se va a volver oscura y eso puede orientarnos a nosotros a sugerir que el paciente está teniendo pues una otitis media, ¿no? Porque se genera inflamación. Muy bien, esos son los detalles anatómicos más importantes de la membrana timpánica. Ya, muy bien. Entonces, esa es la cara externa, ¿no es cierto? La que está en contacto con el conducto auditivo externo. Y luego tenemos una cara medial, la parte media, que va a ser llamada también cara laberíntica, ¿no? Que va a estar en relación con los conductos semicirculares, ¿no?, que lo vamos a ver posteriormente. Esa es la principal relación y obviamente, además de los conductos semicirculares, vamos a presentar dos ventanitas, ¿no? La ventana oval, ¿no es cierto?, donde se va a insertar o va a hacer adherencia el huesito del estribo, ¿no?, para la transmisión de las ondas sonoras hacia los órganos sensoriales que se van a encontrar en el conducto auditivo medio. Entonces tenemos el agujero oval, ¿no? Entonces esas son las dos estructuras más importantes de la cara medial, ¿no? La cara superior está en relación con el encéfalo, es el famoso tegmen tympani, ¿no? Es una membrana muy delgada ósea, ¿no?, y que puede generar lesiones o puede generar microperforaciones o traslocar bacterias a partir de infecciones en el oído medio, ¿no? Una otitis media maligna, por ejemplo, puede complicarse en una meningitis, ¿no?, a través de esta zona. ¿Ya? Entonces tenemos la cara externa y la cara medial. La cara superior, ¿no? La cara inferior va a estar relacionada con el golfo de la vena yugular, ¿no? Va a tener una prominencia la vena yugular. Esa es la cara inferior. Esa es la relación anatómica más importante y algunos vestigios de la salida del nervio glosofaringeo en esa zona, ¿no? Entonces ya tenemos el techo, tenemos el suelo, nos falta la cara posterior, ¿no?, que
que en este corte no lo vamos a poder apreciar adecuadamente, pero la cara posterior va a ser la famosa llamada cara mastoidea, ¿no es cierto? Que va a estar en relación a la apófisis mastoides, ¿no? Y que también va a tener un orificio, el famoso aditus adantrum. Este orificio va a permitir la neumatización de la mastoides. ¿No es cierto? Es un aire que viene a través de la trompa de Eustaquio, ¿no es cierto? O la tuba orofaringia, y que neumatiza estas cavidades, estos senos, a nivel de la etmoides. De ahí también la importancia de que una otitis media puede generar complicación, ¿no es cierto?, con una mastoiditis, en este caso, ¿no?, a través de este conducto. Y nos queda por último la cara anterior, que acá está cortada, ¿no es cierto?, por la presentación del gráfico, que va a estar en relación a la arteria carótida, y el elemento importante en esta zona va a ser la trompa de Eustaquio, la desembocadura de la trompa de Eustaquio va a estar presente en esta zona. Recuerden que el nervio facial, que se origina en el surco bulboprotuberancial, va a entrar conjuntamente con el nervio del octavo par craneal, ¿no?, el vestíbulo coclear, va a ingresar conjuntamente con el nervio facial a través del conducto auditivo interno, ¿no es cierto? Perdón. Ingresando hacia el conducto auditivo interno, su porción laberíntica, ¿no? Y luego va a pasar hacia el conducto auditivo medio, en su porción membranosa. Ingresa por la pared posterior, ¿no es cierto? Perdón, ingresa por la pared medial, ¿no?, pasa hacia la pared posterior, ¿no?, donde va a dar un ramito que se llama músculo del estribo, ¿ya? Y luego se va a hacer vertical, ¿no? Llegando a la parte posterior se hace vertical, es la porción mastoidea, para luego salir del cráneo a través del agujero estilomastoideo, ¿no?, entre la apófisis estiloides y el mastoides. Entonces es la relación principal de la cara posterior y la cara medial. Muy bien. Recuerden que en la cara posterior el facial va a dar dos ramos, ¿no es cierto? El famoso ramo de la cuerda del tímpano, ¿no es cierto?, que es el que habíamos dicho, que de la pared posterior pasaba hacia la pared externa y luego a la pared anterior para proseguir a través de la tuba, ¿no es cierto?, para dar la sensibilidad hacia los dos, o el tercio anterior de la lengua, conjuntamente con el nervio lingual del quinto par craneal. ¿No? Muy bien, esas son las relaciones anatómicas más importantes de la caja media y obviamente los elementos que van a constituir los huesecillos, ¿no es cierto? Tenemos el martillo, el yunque y el estribo, de los tres principales elementos anatómicos dentro, como contenido dentro de la zona. Y luego vamos a ver el conducto auditivo interno, ¿no? Recuerden que se define como laberinto óseo y laberinto membranoso. El laberinto óseo contiene al laberinto membranoso, ¿cierto? El laberinto membranoso está dentro del laberinto óseo, no son dos estructuras diferentes. Entonces el laberinto óseo está conformado por los canales semicirculares, el vestíbulo y el caracol o cóclea, ¿no? Dentro de los canales semicirculares, esa es la parte ósea, van a estar los conductos semicirculares que van a corresponder, ¿no es cierto?, a la parte membranosa. Dentro del vestíbulo, que es la parte ósea, va a estar contenido el utrículo y el sáculo, que es la parte membranosa. Y dentro del caracol o concha va a estar contenido los conductos membranosos, ¿no es cierto?, el caracol membranoso, que corresponde a la parte, como yo lo voy a repetir, membranosa. Entonces, recuerden que la parte ósea contiene a la parte membranosa.
ya está dentro situada. De los dos segmentos podemos decir que tanto los conductos semicirculares como el utrículo y el sáculo que están contenidos dentro del vestíbulo, ¿no?, van a tener íntima relación, o su función va a ser la de guardar el equilibrio, perdón, la audición, ¿ya? A diferencia de los conductos semicirculares, el caracol y la concha, cuya finalidad va a ser mantener la función de la audición. Entonces, audición acá y equilibrio en el utrículo y sáculo y los conductos semicirculares. Por ende, vamos a tener que el nervio octavo va a estar formado por dos ramos. Un ramo vestibular, que se va a encargar del equilibrio, y un ramo coclear, que se va a encargar de la audición, ¿no? Los conductos semicirculares son tres: anterior, posterior y laterales. El utrículo y el sáculo van a contener los famosos otolitos. Tanto el utrículo como el sáculo nos van a dar la estabilidad horizontal y vertical, ¿no? Juegan mucho en la cinética horizontal y vertical, ¿no? Y los conductos semicirculares, obviamente, con la dinámica giratoria o lateral, ¿no? Dentro del caracol membranoso, ¿no?, los conductos membranosos, va a estar contenida el famoso órgano de Corti, que es el elemento inicial que va a formar la rama coclear del nervio vestíbulo coclear, o sea, del nervio auditivo, que es el octavo par craneal, ¿ya? Son miles de receptores de órganos de Corti, y dependiendo de la estimulación que nosotros tengamos, pues la recepción del sonido va a priorizar de acuerdo a la zona estimulada. Por ejemplo, ahora en este momento ustedes me están escuchando a mí, pero simultáneamente se están generando diferentes sonidos que no los estamos percibiendo, pero no estamos atentos a eso, ¿no? Pero sí el aparato de la audición, el órgano de Corti, sí los está percibiendo, solo que no les da la importancia porque no lo enfocamos nosotros, ¿no? Entonces son miles y miles de células que conforman el órgano de Corti, que están percibiendo todas las ondas sonoras, pero que las discriminan de acuerdo a la necesidad que nosotros tengamos, ¿ya? Entonces, toda patología que afecte, obviamente, al oído interno va a generar hipoacusias de percepción o neurosensoriales. Muy bien. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, me estoy olvidando algún otro reparo anatómico que es importante para poder ir viendo después el desarrollo de la clase. Mm, Ya tenemos todo esto, perfecto. Entonces vamos, ya hemos visto las características que va a tener la membrana timpánica, ¿no? Recuerden que en la anatomía tenemos lo que se llama el aparato de transmisión, constituido por el oído externo, oído medio, ¿no?, y el aparato de acomodación, tanto el tímpano, el martillo, el estribo, sus ligamentos y sus músculos, ¿no? Y el aparato de percepción, que va a estar caracterizado, si estamos hablando solamente del oído, el famoso órgano de Corti, con células sensoriales y con terminaciones nerviosas que van a conformar finalmente el nervio auditivo, ¿no? Recuerden que el nervio auditivo tiene dos ramas, ¿no es cierto? Dos fascículos. Uno que es vestibular, que tiene que ver con el equilibrio, que va a venir del utrículo sáculo y los conductos semicirculares, y el ramo coclear, que va a venir, ¿no es cierto?, del órgano de Corti, que está incluida dentro del caracol, y va a formar la rama coclear de este nervio, formando finalmente el octavo par craneal auditivo o vestíbulo coclear. Muy bien. Entonces, la hipoacusia de conducción por otoesclerosis está producida por la aparición de un foco de hueso neoformado en
Al hablar de otoesclerosis estamos hablando pues de la acumulación de material, una alteración en la mineralización del tejido óseo a nivel de la caja media, ¿no? Porque es la única zona donde vamos a encontrar huesecillos. Estamos hablando de yunque, martillo y estribo. En este caso, la otoesclerosis precisamente es una alteración en la mineralización de los huesos, pero en la zona del estribo que se va a unir hacia la ventana oval, fijando y adhiriendo esta, esta zona, ¿no? Entonces, hueso neoformado donde la articulación incúdulo-madiolar es la articulación del martillo con el yunque, ¿no es cierto? Es una de las articulaciones artrósicas que nosotros tenemos ahí, que no es movible, ¿no? Márgenes de la ventana oval, habíamos dicho que sí, la otoesclerosis corresponde a una afección, ¿no es cierto?, a nivel del platino del estribo en su unión con la ventana oval. La capa hialina del oído medio, el oído medio en relación a la membrana timpánica no tiene capa hialina, tiene tres capas, habíamos dicho, una capa cutánea, una capa fibrosa y una capa mucosa, ¿no es cierto? Y el ligamento espiral que no forma parte del oído, pues, ¿no? Entonces, esta otoesclerosis es una patología más frecuente en las mujeres y puede acrecentarse o incrementarse sobre todo en la gestación, ¿no? Es un trastorno autoinmune y el tratamiento es quirúrgico en este caso, ¿no? Tenemos que liberar, ¿no?, y soltar esa zona adherida. No es muy frecuente, en la parte clínica no se ve. Algunos hacen referencia a la enfermedad de Paget, ¿no?, que es una desmineralización como también una fuente asociada a este tipo de patologías, ¿no? Muy bien, entonces acá la respuesta es la B, ¿no? Entonces, esta es la famosa articulación incúdulo-madiolar, que es una de las articulaciones artrósicas que tenemos en el organismo, ¿no? La unión del yunque con el estribo, perdón, claro, está bien, perdón, el martillo y el yunque, ¿no? Y la zona de la otoesclerosis se genera acá, ¿no es cierto? En la unión del platisma del estribo con la ventana oval. Se genera una rigidez que evita que las vibraciones sean transmitidas hacia las células que van a conformar el órgano de Corti en el caracol membranoso. Por ende, si es una lesión que está ubicada en la caja media, ¿no es cierto?, la hipoacusia que va a generar es de transmisión, en la mayoría de los casos. Si este problema progresa y afecta al oído medio, puede asociarse una hipoacusia tanto sensorial como de transmisión, ¿ya? Y obviamente puede generar también trastornos en el equilibrio, en caso esta lesión progrese hacia el oído medio. Pero finalmente genera una hipoacusia de transmisión, ¿no? El síndrome de Ramsay-Hunt se caracteriza por parálisis facial que acompaña a, ¿no?, la otitis media colesteatomatosa. Es una entidad muy rara que se va a caracterizar por el depósito de material queratinizado a nivel de la a nivel de las paredes del oído medio, ¿no? Puede ser congénita o puede ser adquirida. La adquirida se debe a un trastorno también autoinmune de etiología indeterminada, en la cual va a haber un reemplazo de la mucosa de la pared de la caja media por epitelio queratinizado, ¿no?, con la consiguiente descamación o la pared se despule, ¿no?, como la piel se despule, generando complicaciones como, perforaciones en la membrana timpánica, progresión de los gérmenes hacia el encéfalo con la consiguiente generación de meningitis, mastoiditis y demás problemas. Y en la forma congénita, cuando hay rezagos de material ectodérmico, ¿no?, en la caja media puede generarse este tipo de otitis colesteatomatosa, ¿no? La parálisis iatrogénica del nervio facial generalmente se produce
por traumatismos, ¿no? Heridas cortantes a nivel de la zona parotidia, ¿no? O cirugías de la glándula parótida pueden generar parálisis faciales y atrogénicas, pero no genera el Ramsay-Hunt, ¿no? Y el Ramsay-Hunt se caracteriza por parálisis facial, por afectación del facial y además la presencia de las vesículas, ¿no es cierto?, que van asociadas al herpes zóster, ¿no es cierto? El herpes zóster es un virus neurotrópico, ¿no? Y cuando afecta al facial, ¿no es cierto?, genera una lesión periférica y puede generar la aparición de vesículas a lo largo del recorrido de este nervio, ¿no? Parálisis por traumatismo craneal, no. El neurinoma del facial, que va asociado al neurinoma del acústico, que van a generar parálisis faciales periféricas también, ¿no? Entonces, es el herpes zóster el que está asociado al síndrome de Ramsay-Hunt, es una afección viral, ¿no? Es una parálisis facial periférica, ¿no es cierto? Recuerden que la diferencia entre una parálisis facial periférica de una central es precisamente la afectación de la musculatura frontal. En la parálisis central, la musculatura de la región frontal no está afectada. Entonces ustedes, cuando tengan un paciente con comisura desviada, lo primero que tienen que hacer es decir al paciente que cierren los ojos. Entonces, al cerrar los ojos se frunce el ceño, significa que la parálisis es periférica. Pero si al cerrar los ojos, ¿no es cierto?, no hay fruncimiento del ceño, no hay contractura de los músculos frontales, la parálisis es central. ¿Ya? Entonces, esta afectación facial, perdón, del herpes zóster facial, va a generar precisamente la aparición de vesículas en esta zona, ¿no?, que va a estar inervada por el nervio facial, ¿no? Habíamos dicho que esta zona está inervada por el nervio trigémino, ¿no? Y la zona inferior, conjuntamente con el lóbulo, son ramos cervicales los que vienen a inervar esa zona. Hay ptosis palpebral, parálisis facial, periférica en este caso, ¿no?, y las famosas vesículas, ¿no?, que van a caracterizar este síndrome, en el lado afecto, obviamente. El tratamiento, aciclovir, ¿no es cierto?, 200 cada 6 horas le damos a estos pacientes. No es muy frecuente tampoco, ¿no? No es muy frecuente esta afectación.